Bienvenidos, bienvenidas a este episodio 5 de esta segunda temporada de Espacio Mindfulness. Me complace, me alegra, me hace feliz estar aquí cada semana en este espacio. Espacio Mindfulness Podcast se emite cada jueves a las 7 de la mañana. Ese es mi compromiso en todas las plataformas, o en casi todas, vaya, por lo menos lo intento. Es cierto que en Spotify es donde con diferencia tenemos más oyentes, pero me alegra ver también que me llegan mensajes de otras plataformas como YouTube, como iVoox o como iTunes. La verdad es que esto del podcast para mí es un poco mágico, porque subes el podcast, el episodio, lo programas y el jueves a las 7 de la mañana cuando se publica, ves que personas de todo el mundo empiezan a escucharlo. Unas en Australia, otras en Estados Unidos, las que más, eso es cierto, en España, en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Y realmente es algo que me maravilla. Empezamos. Decía Goethe, el gran poeta, ensayista, escritor del siglo pasado, elige bien, tu elección es breve y sin embargo te acompañará siempre. En ocasiones nos preguntamos el por qué nos ha tocado vivir la vida que nos ha tocado vivir. Oye, estamos aquí y ahora, en esta vida, en este momento, y pensamos que, pues en el fondo somos como unos cenizos, ¿no? Oye, nos ha tocado esto y hay que pasar por esto y vivir la experiencia. En ocasiones yo invito a la introspección, y como dice Goethe, a veces esas elecciones, esos momentos de elección que hemos tenido pues hace 2, hace 3, 4 o 5 años, nos acompañan todavía hoy. Y no nos damos cuenta de eso. Y están aquí. De hecho, te invito a que hagas ese ejercicio, a que hagas esa introspección. Atento, atenta. Observa cómo alguna decisión de tu pasado, y te van a venir seguro que varias, ha cambiado tu vida al punto en el que estás en este momento, aquí y ahora. Seguramente la elección de un trabajo, la elección de una pareja, la elección de tener hijos, cualquiera de esas elecciones cambian vidas de forma radical. Imagínate tantas otras, cientos, quizá miles de elecciones que hacemos cada día y no somos conscientes de que las hacemos cuando observamos los resultados de las mismas, ya sea en un día, en una semana o en 10 años. Por lo tanto, siempre, y aquí acudo a la psicología transpersonal, acudo al principio de responsabilidad. Ser conscientes, absolutamente conscientes, de que cada elección, por breve que sea, te acompañará para siempre. Y después de esta introducción te recuerdo que en el enlace de la descripción tienes la oportunidad de inscribirte en la lista prioritaria que da paso al curso Mindfulness Fundamentals que en unas semanas espero poder abrir a todo el mundo. Si no estás en esta lista prioritaria, no recibirás la mejor propuesta de todas, así que te recomiendo que te inscribas, tan solo es poner el correo electrónico, si estás interesado, interesada en descubrir ese camino que lleva hasta tu interior, ese camino que yo creo que todo el mundo, todo ser humano, tiene que recorrer en algún momento de su vida. Y si estás ya en ese camino, este curso, el Fundamentals, te va a dar los pilares sólidos para el conocimiento de uno mismo. Evidentemente, en este curso, y como ya he dicho a algunas personas que me han preguntado, este curso no es para que uno se conozca a sí mismo. Eso lo tienes que hacer tú. Aquí te voy a dar las herramientas necesarias para que tú te conozcas a ti. Quien te venda otra cosa, yo, sinceramente, me permito la licencia de decirte que dudes de ello. ¿Las herramientas necesarias? Por supuesto, eso sí, tienes que tenerlas para poder ir con seguridad hacia tu interior, hacia allí. Al fin y al cabo, eso es el mindfulness, penetrar en la cuestión de quién eres tú con seguridad y desde allí avanzar hacia otros retos, hacia otras aventuras, pero en primer lugar siempre sabiendo quién es uno. Así que ya lo sabes, inscríbete en el enlace de la descripción
y espero que pronto, ya sabes que aquí uno es muy artesanal y minimalista, ten paciencia, tendrás la información en el momento que corresponda para estar conmigo, para compartir conmigo unas semanas de aprendizaje muy intenso. Eso sí, te tienes que inscribir. Si no te inscribes, no te llegará el correo que te dé paso a la mejor propuesta para estar conmigo a mi lado esas semanas y estar aprendiendo de todo lo que hemos hablado. Así que te espero en ese correo. Pasen, por favor. Pasa y siéntate en esta biblioteca. Biblioteca de libros antiguos. Biblioteca que está para compartir con todos los oyentes de Espacio Mindfulness. Hoy traemos, como no, otro texto, otro autor de esos que dejan huella en la historia del mundo. Khalil Gibran, sin duda alguna, no es un escritor muy leído, pero en los círculos de personas que leemos, sobre todo el sufismo, es muy bien conocido. Autor de El Profeta, un libro que, vaya, es como si fuera un oráculo. Describe el aprendizaje de ese profeta en diferentes reflexiones vitales. Su libro es muy cortito y muy recomendable, por cierto. Hay libros, recopilaciones de sus textos de muchas editoriales que lo tienen, pues a lo mejor juntan 3, 4, 5 de sus libros. En este caso yo tengo un libro que tiene El Profeta y El Jardín. Te recomiendo ambos libros, pero la reflexión de hoy, la selección, va de un texto que está incluido, como decía, en su libro El Profeta. Seguramente Khalil Gibran será uno de esos autores que volveremos a leer en algún momento de Espacio Mindfulness y sin duda alguna en programas pasados, ya más de 500, seguro que ha salido en alguna de sus esquinas, de sus recodos. Como ves, esta biblioteca es bastante grande, una biblioteca bien merecidamente simbólica y antigua, como tiene que ser, por supuesto, para los que ya me conocéis, con libros de todo tipo. Alquimia, mitología, magia, filosofía. No podía faltar el sufismo, como he dicho, rama a la que yo considero que mejor, de la que mejor forma parte este texto que voy a leer a continuación, pese a que es un texto muy, sin duda alguna, muy actual y que hace referencia a un tema que sin duda también es un miedo atávico del ser humano y sobre todo de la sociedad en la que vivimos hoy, la muerte. La muerte, sin duda alguna, es uno de esos temas que se suelen rechazar, más por desconocimiento que por otra cosa. El desconocimiento hace que el miedo aparezca. ¿Qué ocurre con la muerte? ¿Cómo es ese proceso, ese tránsito? El profeta aquí, de Khalil Gibran, dice así. Almitra, entonces, habló diciendo: «Os preguntaríamos ahora sobre la muerte». Y él respondió: «Desearíais saber el secreto de la muerte, pero ¿cómo la encontraréis a menos de buscarlo en el corazón de la vida? El mochuelo, cuyos ojos atados a la noche son ciegos en el día, no puede descubrir el misterio de la luz. Si queréis, en verdad, contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par vuestro corazón en el cuerpo de la vida. En el arcano de vuestras esperanzas y deseos reposa vuestro conocimiento silencioso del más allá. Y, como las semillas soñando bajo la nieve, vuestro corazón sueña con la primavera. Confiad en los sueños,
porque en ellos el camino a la eternidad está escondido. Vuestro miedo no es más que el temblor del pastor cuando está en pie ante el rey, cuya mano va a posarse sobre él como un honor. ¿No está acaso contento el pastor bajo su miedo de llevar la marca del rey? ¿No lo hace eso, sin embargo, más consciente de su temblor? Porque, ¿qué es morir sino erguirse desnudo? ¿Y qué es dejar de respirar sino el liberar el aliento de sus inquietos vaivenes para que pueda elevarse y expandirse y ya sin trabas buscar a Dios? Solo cuando bebáis el río del silencio cantaréis de verdad. Y cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña es cuando comenzaréis a ascender. Y cuando la tierra reclame vuestros miembros es cuando bailaréis de verdad. Aquí, Khalil Gibran, poeta sin duda alguna, por la mano de Dios, con esa inspiración que le da un texto tan revelador como este, nos expone de frente ante la muerte, directamente. ¿Qué es sino la muerte que esa exposición? Porque, como decían algunos estoicos, después de la muerte ya no hay muerte. ¿Vas a estar tú sintiendo la muerte? Lo dudo. Por lo tanto, la muerte es una experiencia que los que estamos vivos, o creemos estarlo, vivimos muy vivos. En esos instantes antes de que suceda la muerte, como se entiende en la sociedad, es cuando uno tiene que entender que más allá de cualquier cambio de estado o de proceso, se sigue con la vida. En este caso a mí me ha ayudado siempre mucho en la práctica del mindfulness a entender que la vida está hecha de procesos. Me explico. Es decir, que no hay un principio o un final en las cosas, que todo está en proceso. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Cualquier cosa que veáis, cualquier objeto que veáis, cualquier emoción, cualquier pensamiento, todo está hecho de procesos. Es cierto que ahora veis un coche, pero ese coche el día de mañana no va a ser un coche, será otra cosa. Es cierto que ahora veis un ser humano. El día de mañana lo que observáis será otra cosa. Sin embargo, la esencia de todas las cosas está ahí, no para. En el fondo, cuando con el mindfulness conectamos con la consciencia, no hay algo diferente a la consciencia. Todo es consciencia. Y en esa consciencia nos liberamos, como diría Siddhartha Gautama, nos liberamos de las formas. Y cuando ya no se ven las formas, solo se ve la consciencia. Y al ver la consciencia, solo vemos transformación. Solo vemos cosas en apariencia. Pero más allá de eso, lo que hay es una danza que vemos bailar, una danza de formas, una danza de energías, una danza que, cuando te liberas de la forma, es bella en sí misma, en este momento siempre eterna, cambiante, y al mismo tiempo siempre permanente, estática. Así que la muerte no es diferente a la vida. De hecho, es inherente a ella y necesaria. Nacimiento y muerte. Muerte y nacimiento. Dos partes de la misma transformación de la consciencia. Y como dice aquí nuestro querido Khalil Gibran, confiad en los sueños, porque en ellos el camino a la eternidad está escondido.
Aterrizamos. Bienvenidos y bienvenidas a los cuentos de sabiduría de este podcast de Espacio Mindfulness. Una edición esta especial porque el cuento es un poquito más largo de lo normal. Le he pedido a Óscar Martín que trabaje un poquito más, vaya. Seguramente hayas escuchado el primer episodio de esta temporada, donde recogí una historia mitológica de los pueblos indios de Norteamérica que tiene que ver con la génesis de estos pueblos, de su creación. Bueno, pues tuvo tanto éxito y tuvo tan buena repercusión que le he dicho a Óscar, oye Óscar, léeme este, que este también es de estos pueblos y es un poquito más largo de lo normal. Y por supuesto él accedió. Así que todos preparados para escuchar un cuento que tiene ciertos ecos a algunas parábolas bíblicas que conocemos bien y que están más arraigadas a nuestra cultura occidental. En este caso, no os voy a decir nada antes del cuento porque seguro que cuando lo escuchéis lo descubrís. Atención, os presentamos este cuento de sabiduría. Un cuento que viene de muy lejos, sin duda alguna, que viene de culturas ancestrales, de las llanuras, que quiero que imagines a la hora de vislumbrar, de visualizar este cuento y de la lectura de Óscar Martín. Espero que el cuento de Glooskap y Malsum os guste mucho. Cuando la Madre Tierra murió, Glooskap fue el primer dios que demostró su bondad. La primera acción del mayor de los hermanos, el bondadoso, fue crear el sol y la luna del cuerpo de la madre. Luego dio forma y vida a los animales de la tierra, a los peces de las aguas. Finalmente puso en ese mundo fértil y próspero a los seres humanos para que disfrutaran de todo ello. Malsum también contribuyó en la tarea de la creación, pero dio a luz una geografía difícil para el hombre, llena de elevadas montañas y profundos valles. Puso a las serpientes y a las alimañas en la tierra, para que atacasen a los hombres y a sus animales, y no cesaba de hacer todo lo que pudiera ser un obstáculo en la felicidad humana. Pasó el tiempo y Malsum se obsesionó con su bondadoso hermano y planeó cómo matarle. Un día, aprovechando su sueño, Malsum dio muerte a Glooskap. Pero solo por un momento, porque el buen Glooskap volvió inmediatamente a la vida. Desde ese día, Malsum se dedicaría a la tarea de averiguar de qué modo podía matar a su hermano. Bromeaba con él acerca de lo invencible que era. Sin embargo, él sí podía ser matado por las raíces de un helecho. Tan bueno era Glooskap que no podía mentir a su hermano, y finalmente le dijo que podía encontrar la muerte con una pluma de búho. Triunfante, Malsum había averiguado la forma en que podía asesinar a su hermano. Elaboró un dardo hecho con plumas de búho y mató a su hermano. Sin embargo, según cuenta esta leyenda, Glooskap regresó de entre los muertos, ya que el poder del bien es más fuerte que el del mal, y tuvo que vengarse de su perverso hermano, ya que sabía muy a su pesar que Malsum seguiría intentando deshacerse de él. Así, Glooskap tuvo que matar a Malsum para que las criaturas que había creado y él mismo pudiesen sobrevivir. Glooskap atrajo a Malsum a una corriente y le dijo que también podría ser matado con una especie de planta. Entonces el dios bueno arrancó un helecho y se lo arrojó a su hermano, que murió inmediatamente. Según este mito, el espíritu de Malsum se transformó en una especie de lobo y ahora por las noches caza humanos y animales. ¿Qué os ha parecido el cuento? Os invito, os reto, si queréis, a que lo escuchéis otra vez con cierta indicación. Imaginad que este cuento tiene que ver con vuestro interior. Imaginad que esta mitología que nos pintan los sabios,
los antiguos sabios de las tribus del norte de Estados Unidos, tienen que ver con un proceso interior, el proceso de ese Dios bondadoso que crea y ese contradios o contrapartida que destruye y que lo pone difícil. Vamos a colocar este cuento, esta mitología, en tu mundo interno. Seguramente cuando la escuches de nuevo, vas a entender que la vida es un proceso. Ya hemos hablado de este proceso al principio del programa. La vida está entre estos dos dioses. Fíjate que el primer Dios, el Dios generador, el primero, el que crea, es ese primero que acciona, el que crea todas las cosas. El segundo Dios es el Dios que nos lo pone difícil. Al final, esta contrapartida de nosotros mismos siempre está poniéndonos la zancadilla de alguna manera. Sin embargo, como se desarrolla la historia, este mito acaba conquistándose a sí mismo, el que hace el bien. De hecho, tampoco se utiliza demasiado la dualidad en este cuento. Si os dais cuenta, al principio, el regidor, el creador, es el primero que gobierna toda la escena. Solo más tarde, después incluso de la creación de los humanos, se menciona al hermano, que está por ahí con alguna dificultad de entendimiento en este símbolo. En la mitología bíblica tenemos, sin duda alguna, y os habrá resonado, el mito de Caín y Abel, los dos hermanos que también, por esta misma condición humana, demasiado humana, pues se tienen estas intenciones de destruir a la otra parte. El tema principal es que esta parte nuestra más animal, más instintiva, más densa, más inferior, nunca entenderá que esa otra parte que pretende destruir, sin duda alguna, es eterna. Hace un ratito he tenido la fortuna de ser profesor de un máster sobre dinamización. Mi querida amiga Gata está haciendo un máster en la Universidad Victoria-Gasteiz y he tenido la suerte de formar parte del profesorado. Cuento esto porque me siento afortunado de ver a otras personas que quieren gestionar, que quieren llevar, que quieren crear grupos de seres humanos y además ponerles el aspecto compasivo, el aspecto de la atención plena. Bravo por mi amiga Ágata por pensar en mí para este proyecto, por pensar ya no en mí, sino en el mindfulness, en la meditación, como parte de un proyecto que en apariencia pues puede parecer que no tiene nada que ver con la atención plena. Después de la hora y media de clase, todos nos hemos dado cuenta de que el gran valor que puede dar la atención plena es mayúsculo. Os invito a que si gestionáis grupos, si gestionáis otros seres humanos, si tenéis una familia que gestionar, le pongáis mucha atención plena a vuestro trabajo y a vuestra labor. Si sois los jefes de una empresa, si dirigís un grupo, cualquier cosa de este tipo, la atención plena la alimenta y la nutre de una forma inimaginable. Estar conectados a la presencia nos permite ver a los demás tal y como son y no tal y como nosotros pensamos que son, que suele distar mucho de cómo son las personas. Los que tenemos responsabilidades para la gestión o la dedicación a otras personas, la atención plena es un tesoro invaluable. Y no lo trabajes solo en espacios como este, vaya, Espacio Mindfulness Podcast está creado cada semana, este podcast, bueno, con esa intención, evidentemente, pero esto no es una cuestión solo de 1 hora a la semana. Bueno, yo sé que tú que me estás escuchando lo sabes, pero no está de más decirlo y recordarlo, que esto no es cuestión de 1 hora. Esto es cuestión de todos los ahoras. Esa es la clave, de
sobre todo cuando incido siempre en las formaciones, de que el mindfulness no hay que observarlo como una práctica, sino como un estado de la consciencia que lo practicamos. Y en base a esa práctica podemos generar este estado momento a momento. Ese es el secreto del mindfulness, de la atención plena. Paso a paso, con calma. Habrá cientos, millones de momentos en los que te salgas de este momento, de esta presencia, como todos nosotros, obviamente. Pero qué bonito es reconducirse y volver a este momento. Y para eso tenemos diferentes herramientas. Por ejemplo, el silencio. El silencio es una de mis preferidas. Además, me gusta mucho ir a la montaña, quedarme allí en silencio, escuchando solo lo que la naturaleza me propone. Te invito a ello. También se puede hacer en el mar. Para mí la naturaleza es un gran conector conmigo mismo. Seguramente no hace falta que explique el motivo, a todos nos ha pasado estar en la naturaleza y conectar. Otra gran herramienta para volver, para retornar a este momento presente son las meditaciones guiadas. Y oye, a continuación tienes una para que la disfrutes. Te invito a que tomes asiento o te tumbes en un lugar tranquilo. Recuerda que tan solo tienes que dejarte llevar, relajarte e imaginar las escenas de esta historia que conlleva una transformación más allá de lo aparente. Pero no pienses demasiado, tan solo déjate llevar por esta guía, por esta voz. Una vez has buscado ese sitio, y me consta que muchos de vosotros paráis un momento el podcast para buscarlo o reserváis esta segunda parte del podcast para el momento adecuado, cosa que me parece muy bien. Cuando tengáis ya ese sitio y ese lugar, enderezáis la columna, relajáis los hombros, recogéis el mentón suavemente, sin forzar el cuello, pero con el cuello erguido, y la boca, ojo con la boca que esté bien cerrada. Respiramos solo por la nariz, de forma consciente. Ves cerrando los ojos, sin prisas, paso a paso. Permítete sentirte envuelto por esta energía, la energía del recogimiento, del silencio, de la preparación para el acto meditativo. Está bien también seguir unos rituales que te faciliten las cosas para el acceso a tu mundo interior. No está prohibido, aunque diga que la meditación y el mindfulness es siempre y en todo momento. Estos rituales te permiten acceder por esa puerta. Y mientras tanto, ya con los ojos cerrados, con tu respiración pausada y consciente, vas reduciendo el foco de tu atención a ti. Observas tus procesos, tus pensamientos, tus emociones. Observas. Y en esta completa oscuridad, aceptas cualquier cosa que se quiera mostrar ante ti. Tan solo no te aferres a ello. Permite que entre y que salga de tu foco de atención, sin más.
mientras disfrutas de esa observación relajada, sin dirección, tomas conciencia de todas las cosas que te rodean, del lugar en el que te encuentras. Y empiezas a expandir tu conciencia en ese lugar. 1 metro, 2 metros, 10 metros, 20 metros, 50 metros. Y pon tu conciencia en cada ser, en cada objeto que te rodea. Imagina tu vida si cualquier cosa en torno a esos 50 metros desapareciera. No estuviera en tu vida, nunca hubiera existido ni entrado en ella. Cualquier persona, objeto, cosa, no existe. Vamos más allá. Expande tu consciencia. 5 kilómetros. 50 kilómetros. 5.000 kilómetros. 500.000 kilómetros más allá. Imagina que nada de eso existe. Y obsérvalo. En esa contemplación, tan solo queda observar la galaxia, las estrellas. No queda nada de lo que conocías antes, nada que te recuerde a la Tierra que tú has experimentado. Nada más que el cielo. En esta expansión, conéctate con las estrellas, con el ritmo del universo. Observa su latido, un latido que recorre todas las galaxias. Identifica la vida en todo este movimiento estelar. Por último, fija esta vida que observas en el cielo, en el sol, en todas las demás estrellas. Fija esta vida que percibes en tu interior, en esta observación. Que sea como un recuerdo que te conecta a la esencia.
un recuerdo al que podrás conectar a partir de ahora siempre que lo desees, tan solo con rememorar esta sensación y esta visión. Cuando cuente 3, reconstruirás tu mundo. Paso a paso te acercarás de nuevo a ti. 1, 2 y 3. Respira conscientemente. Estás aquí de nuevo. Toma conciencia de tu cuerpo, de tu respiración, de tus pensamientos y emociones. Aquí siguen, sí. Asienta el viaje con calma y recupera el pulso al momento. Bueno, espero que os haya gustado mucho este episodio, el número 5 de la segunda temporada de Espacio Mindfulness Podcast. Os recuerdo, por favor, que tenéis el enlace para apuntaros al curso Mindfulness Fundamentals en la descripción, si te apetece y te interesa, por supuesto. Si solo te apetece escuchar este podcast, eres más que bienvenido. Solo si te apetece, si vibra contigo el estar conmigo trabajando un mes mano a mano para averiguar dónde está esa llave y poder ir hacia tu interior para, averiguar todos los secretos del mundo interior, cómo está configurado esa arquitectura y cómo podemos ser más conscientes de ella para caminar hacia el lugar al que deseamos dirigirnos. Solo en ese caso puedes dar al enlace e inscribirte. Acuérdate que solo recibiréis el correo los que estáis apuntados en esta lista prioritaria, nadie más. Así que por favor, si por lo menos te resuena, inscríbete en el enlace para confirmar luego el correo y que estés en esta lista prioritaria. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu presencia. Valoro mucho que estés aquí escuchando. También valoro, por supuesto, que dejes algún comentario, que valores este podcast, que le des al me gusta y ya si lo compartes con algún ser querido que pueda resonar con estas ideas, con el desarrollo o el crecimiento personal, oye, pues te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Hasta la semana que viene y cuídate mucho. Gracias por todo, por ser y por estar. Un abrazo.